Pero al saltar hoy un vídeo muy interesante, o interesado, vosotros mismos, ¿no? Yo digo interesante, pero igual no es interesante y es interesado. Eso yo creo que sois vosotros los que lo tenéis que ver. Pues he decidido hacerlo hoy. Por cierto, antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide. No, esta carpetita no es. Es esta. Vale. Antes de que se me olvide, que lo tengo todo apuntadito, porque son demasiadas informaciones y demasiadas cosas. Quiero desde aquí agradecerle muy mucho, de verdad que sí, yo te lo agradezco muy mucho, a la abogada de Nilsson. Una nota que me ha puesto hoy debajo del vídeo, que por cierto te he contestado y te lo he colocado colgadito para que no se vaya y todo el mundo lo pueda leer. Ella me ha escrito en el vídeo como regondeándose, de alguna manera, que me había confundido y en vez de decir Venezuela, dije Argentina. Y yo le he explicado lo mismo que os voy a explicar a vosotros, pero yo no tengo ningún problema de pedir perdón cuando yo me confundo en algo. Aunque yo sé que todo el mundo sabe, todo el mundo los que nos seguís, que seguís este canal, sabéis que llevo mucha información en la cabeza, que estamos tocando temas muy importantes, tanto de Venezuela como de Argentina. De Argentina, el tema que estábamos hoy tocando, que es el tema Loan. Y de Venezuela también, no con tu tema, curiosamente, no, sino con el tema de Maduro. Entonces me confundí, y lo sé, lo siento, y en vez de decir que eras una abogada, o que estábamos en duda si eras abogada de Argentina, de Venezuela, perdón, dije de Argentina. Cosa que creo que entendió todo el chat porque saben lo que te estoy contando y saben que es así. Y que te estaba regodeando porque parecía ser que yo no era una persona buena o apta para la investigación. Mira, no quería decirlo, pero ya que no has tenido la capacidad de ver las cosas, pues yo te lo voy a decir. No solo sabía perfectamente que eras de Venezuela, sino sé que hace 7 meses que has terminado la carrera, que no estás colegiada y que probablemente te falte algún máster si es que te quieres colegiar. Por lo tanto, abogada de Nilsson no eres. Eres una amiga que vives en su misma ciudad, su mismo pueblo, llámalo X, y que estás, vamos a decir, ayudando a informarse de cómo puede sacar más dinero a las televisiones, al padre de Sancho y a todo esto, porque a ti sí que se te ha olvidado ciertas cosas, o no te contó ciertas cosas tu, tu amigo, no tu cliente, pero no puede serlo, tu amigo. Aunque fíjate, si sé bien, me informo bien, investigo bien de todo lo que yo hago. Que es cierto, mira, ya te puedes dar con un canto de los dientes que te mandé a Argentina y no te mandé a Rusia, o te mandé a Israel, que podía haber sido también, o sea que... Pero bueno, que yo no tengo ningún problema. Yo cuando me confundo pido disculpas y no me río de nadie cuando se confunde. Sí, cuando se confunde aposta, como parece ser te has confundido tú, al no tener en cuenta en absoluto ciertas partes de lo que estaba pasando, como que no fue Rodolfo el que se puso en contacto con tu amigo, no cliente, sino que había un intermediario que iba conectando a Sancho personas que habían tenido problemas con Arrieta para sacarle el dinerín. O sea que de aquí mis disculpas y bienvenida al canal. Porque hay una cosa muy importante a mí, y lo sabe todo el mundo que me conoce, cuando yo me confundo y alguien dice, Matías, yo, encantada que me lo digáis. Cuando tú te crees que te vas a reír de mí, por aquí, bonita. Dicho esto,
vamos a la película. Mientras lo estoy contando, estaba ya cambiando las pantallas y he estado cambiando ya las informaciones y vamos a por ello. Bueno, pues lo que os decía, tenía idea de hacer esto, pero no tenía idea de hacerlo de esta manera. Pero hoy ha saltado un vídeo de Maika, muy divertido, que no sé ni cómo tomármelo. No sé ni cómo tomármelo. Si tomármelo de un modo que es real, que te crees eso que has contado. Muchísimas gracias, Ágata 1961, por esa cruz. Cruz. Ya me confundí otra vez. Esas subs, 14 meses con nosotros. Os comento, os lo vais a pasar muy bien. No sé si es que no ha cogido toda la información y por lo tanto se ha creído de verdad que... Porque ella dice que ha encontrado, ojo al piojo, que ha encontrado el móvil del crimen. Y no tengo muy claro si es que de verdad te lo crees o te has confundido de película. Entonces, vamos a verlo y comentamos, Maika. Me ha gustado, me he divertido bastante con el vídeo. Bueno, vamos a ver lo que ella habla de lo que sería el móvil del crimen de Daniel Sancho. ¿Por qué Daniel Sancho asesinó, descuartizó a Edwin Arrieta? Y dice, no vas a empezar el vídeo, que Daniel Sancho prefabricó las pruebas, que Daniel Sancho quería ser capturado, que Daniel Sancho quería y quiere la pena máxima, que Daniel Sancho quiere recurrir y que Daniel Sancho, sobre todo lo que quiere es ir a la cárcel del Gran Tigre. Porque el móvil del asesinato de Daniel Sancho, según nos cuenta Maika, es un copycat. ¿Un copycat de qué? ¿Que sabéis que es un copycat? Es un copia y pega de otro asesinato. Sí, no os echéis las manos a la cabeza, tal cual os lo estoy contando. De otro asesinato. Ya que no sabéis de qué otro asesinato. Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta porque quiere ir a la cárcel del Gran Tigre. Ese es el móvil del crimen de Daniel hacia Edwin Arrieta. ¿Por qué? Quiere ir al Gran Tigre. Porque según ella, quiere estar con este caballero. Todos sabemos quién es este caballero, ¿no? ¿O sí o no? ¿Lo conocéis, no? Pues espérate que te vas a reír más. Segarra, sí señor. Ella dice que lo mató porque ella quería estar en Gran Tigre con su ídolo, que es el señor Segarra. Y eso es un crimen que es lo más normal del mundo. Ahora se hace todo por televisión, les encanta. Y por eso es un copycat. Oye, casi da en el... Casi da en el clavo. Casi. Lo que pasa es que yo tengo otro copycat más divertido que ese. Pero vamos a ver, en principio... Sí, ya os estoy viendo en el chat. Vamos a ver, en principio, lo que nos dice la compañera. Y vamos a ver lo que pensamos al respecto. Yo tenía, vuelvo a repetir, pensado hacerlo de otra manera, diferente. Porque quería ver con vosotros algo. Pero bueno, visto así... Pues eso. Vamos a verlo mejor. Un abogado y a un notario que es Enrique Peña, pero descubren que Artur Segarra, como buen psicópata, se adelantó y se fugó a Tailandia, no lo pudieron detener.
¿Por qué Artur Segarra se marcha a Tailandia? Pues porque España con Tailandia no tiene tratado de extradición. Entonces, le será imposible reclamar a esta persona. Bueno, quiero recordaros que el señor Artur Segarra tiene un problema muy grave en España, ¿vale? Porque está involucrado en delitos económicos. Pero eso luego lo explico más adelante. Entonces él se fue directamente a vivir allí, a Koh Phangan, a Tailandia, ¿vale? Eso quiero. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice el móvil. Ella nos va a explicar el móvil. Artur Segarra llega a Tailandia en el año 2014 y se va quedando sin dinero. En el año 2016, en el año 2015, en el año 2016 a principios es cuando comete el crimen. En el año 2015 conoce a un empresario que se llama David Bernat, catalán por cierto también, que bueno, pues era el perfil de Edwin Arrieta, una persona que había trabajado muchísimo toda su vida, había conseguido ganar mucho dinero, era una persona de mediana edad, y entonces, bueno, pues conoce a Artur Segarra en Tailandia, ellos se conocieron en Tailandia. Y David Bernat le confiesa a Artur Segarra pues que ha ganado ya suficiente dinero, que está cansado, que quiere dejar de trabajar y que su sueño era irse a España a vivir y disfrutar de la vida después de haber trabajado tanto. El mismo discurso que Edwin Arrieta le contó a Daniel Sancho y a sus amigos. Edwin Arrieta pecaba de lo mismo que David Bernat, de confiado. Contaba pues que tenía suficientes... Vamos a parar aquí. Y vamos a decir por qué. Un copycat es una copia exacta de un crimen que ha hecho otra persona. ¿Vale? Entonces, copia exacta. Y ella dice que es una copia exacta del crimen del señor Daniel Sancho. Claro, aquí... empezamos a tener problemas. Pero antes de que sigamos viendo esto, quiero que veáis este. El criminal original, el que cometió el crimen original, pues está en la cárcel del Gran Tigre. ¿Y con qué sueña Daniel Sancho, que es el que ha imitado el crimen del criminal, del asesino original, al que éste ha idolatrado? Pues encontrarse, conocer al asesino que ha idolatrado. El criminal original, el asesino original, se llama Artur Segarra, es español y está en la cárcel que os he mencionado, el Gran Tigre. Este fue el que cometió el crimen original. Daniel Sancho, lo que ha hecho 5 años después, no sé si 5, el crimen original se cometió en el 2016 y Daniel Sancho cometió el crimen suyo en el 2023, como unos 6 años de diferencia. No puede haber muchos años, esta pestaña está bastante bien, porque se considera que ese es el tiempo justo entre que una persona se obsesiona con un crimen y entonces empieza a planificar porque ha idolatrado a un asesino, pues que quiere cometer un crimen exactamente igual. Cosas de los crímenes copycat que se dan y que se dan en el caso de Daniel Sancho. El imitador está tan obsesionado en reproducir el crimen del asesino que él ha idolatrado que se obsesiona con la imitación hasta tal punto que comete fallos en la ejecución, ¿vale? Pero en este caso, la imitación ha sido prácticamente perfecta. Y ahora os voy a dar todos los datos y os voy a dejar absolutamente congelados cómo Daniel Sancho ejecutó un crimen exactamente igual al que había cometido Artur Segarra hace 6 años, con una diferencia, que ahora os voy a decir cuál es, que en realidad no tiene ninguna importancia. El crimen en sí es exactamente igual y las pruebas que se presentaron en ambos casos son exactamente las mismas. Ahora vais a entender por qué Daniel Sancho escogió como lugar para cometer este crimen una isla que es un circuito cerrado de cámaras, ¿vale? Porque precisamente lo que Daniel Sancho perseguía era que en el juicio se presentaran exactamente las mismas pruebas que se presentaron en el crimen de Artur Segarra. Ella dice que solo con una diferencia. Yo he encontrado más de 11 diferencias. Maika. La verdad es que el vídeo te ha quedado chapó y seguramente vas a hacer bastante pasta con el vídeo. Pero lo que cuentas no cuadra en absoluto. Porque no cuentas la realidad de el señor Edwin Arrieta. Por lo tanto, empezamos mal, Maika. Muy mal. Aunque lo del el crimen
copycat, te lo voy a comprar. Y luego veremos por qué. Pero vamos a ver, ella nos va a explicar todas, vamos, que menos una, todo exactamente igual que el señor Daniel Sancho. Pero es que yo veo que no se parecen más en tres cosillas. Ahora lo vamos a ver. Uy, se me ha ido la otra. Ahora lo coloco. No, Maika, no. Ahora te lo explico. Vamos y nos explicamos. Vamos a ver qué dice Maika, que son exactamente el copycat, o sea, el copia y pega. Y vamos a decirle a nosotros que parece ser que no está muy bien informada. Vamos a verlo. Un abogado y a un notario que es Enrique Peña, pero descubren que Arthur Segarra, como buen psicópata, se adelantó y se fugó a Tailandia, no lo pudieron detener. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Porque el señor Segarra se marchó de España por problemas con empresas y empresarios españoles, donde iba a ser, pues, más bien metidito en la cárcel y pagadito muchísimas indemnizaciones. Entonces el señor Segarra salió o se fue de España para vivir en Tailandia, cosa que parece ser que Daniel no es igual, ¿no? O sea, ya empezamos mal. Empezamos mal, ¿no? Daniel Sancho no huía de la justicia española. Vamos a seguir. ¿Por qué Arthur Segarra se marcha a Tailandia? Pues porque España con Tailandia no tiene tratado de extradición. Exacto. Entonces, les era imposible reclamar a esta persona. Arthur Segarra llega a Tailandia en el año 2014 y se va quedando sin dinero. En el año 2016, Bueno, como sabemos, no es el caso tampoco de Daniel, ya llevamos dos, porque Daniel llevaba 10.000 euros y tenía los 10.000 euros que le había dado su abuela. En el año 2015, en el año 2016 a principios es cuando comete el crimen. En el año 2015 conoce a un empresario que se llama David Bernat, catalán por cierto también, que bueno, pues era el perfil de Edwin Arrieta, una persona que había trabajado muchísimo toda su vida, había conseguido ganar mucho dinero, era una persona de mediana edad, y entonces, bueno, pues conoce a Arthur Segarra en Tailandia, ellos se conocieron en Tailandia, y David Bernat le confiesa a Arthur Segarra pues que ha ganado ya suficiente dinero, que está cansado, que quiere dejar de trabajar y que su sueño era irse a España a vivir y disfrutar de la vida después de haber trabajado tanto. El mismo discurso que Edwin Arrieta le contó a Daniel Sancho. Eso es mentira. Vamos a dejar un poquito pasar el vídeo y te lo vamos a explicar, Maika. Y a sus amigos. Edwin Arrieta pecaba de lo mismo que David Bernat, de confiado. Contaba pues que tenía suficientes ahorros. Y eso es mentira porque el señor, como ya hemos demostrado, y tienes en pantalla una pruebecita de las tantas que hemos puesto encima de la mesa, el señor Edwin Arrieta Arteaga, desde el 2018 estaba en bancarrota. No podía tener un duro en Colombia porque tenía 13 causas abiertas. 13 causas abiertas por impago. Y aparte de no poder tener absolutamente nada en propiedad, porque todo estaba o lo tenía alquilado, en Chile tenía problemas de mala praxis y en Argentina. Y había personas que estaban, si ya hay gente que lo tenía ya en proceso, incluso hay una señora que ya ni siquiera le pagó la indemnización, y otros que estaban en proceso de que eso fuera así. Aparte de que estuvieron cerrando tanto en Chile como en Argentina las clínicas donde él hacía esas cirugías. Con que de eso nada, el señor Arrieta tenía que venirse a España. Y de hecho ya se está hablando, porque lo hemos visto, y no solo nosotros que lo hemos dicho muchas veces, sino del levantamiento de bienes. Y aquí en España, blanqueo de capitales, porque este señor lo que todavía podía hacer o podía estar moviendo, lo tenía que mover en negro. Y tenía que salir por patas, porque ya estaban, y lo hemos visto, por la misma televisión chilena, cerrando las clínicas y empezando los procesos judiciales para
pedir responsabilidades de lo que estaba ocurriendo. O sea que parece ser que de 3 que has dicho, 3 que no son, que no se parecen en nada. En nada. De Artur Segarra al señor Arrieta. Para dejar de trabajar y retirarse tranquilamente a España. Y bueno, pues a lo mejor ni David Bernat ni Edwin Arrieta cayeron en que esta información contada a quien no se lo tenían que contar, pues produce Ya sabía consecuencias. ya Arrieta quién se lo contaba. En el caso de David Bernat, pues ¿qué es lo que pasó? Artur Segarra, que no tenía dinero, cuando escuchó esto, quedó con él 2 o 3 veces más para ganarse su confianza. Artur Segarra no vivía en Tailandia, solamente iba a Tailandia de vacaciones. Y bueno, pues en una conversación que tuvieron, David Bernat le dice a Artur Segarra que quiere pasar en Tailandia, en Bangkok, unos días de vacaciones. Y entonces Artur Segarra le dice, por supuesto, 20 y los pasamos juntos aquí en Bangkok. ¿Qué es lo que hace Artur Segarra? Alquila un apartamento. Artur Segarra tenía su propio apartamento en Bangkok, pero para cometer el asesinato que había premeditado, alquila otro apartamento. ¿Veis? Ahora empieza todo a cobrar sentido. ¿Por qué Daniel Sancho alquiló dos bungalows? No tiene sentido. Sí tiene sentido. Se lo ha contado muchas veces. El señor Edwin Arrieta se venía el día 3 a España con 80.000 euritos que todavía no sabemos de dónde han salido porque no los puedo sacar de Colombia. Imagino que algún trabajito que haría en Bangkok, perdón, en la capital de Tailandia, y se venía para España y el señor Daniel se quería quedar más tiempo porque quería hacer unos cursitos de cocina, se había apuntado un mes a un gimnasio. Vamos, que no se parecen en mucho, pero bueno, si tú lo dices. Alquila solo uno, comete el crimen y lárgate. Pues porque es un crimen de imitación. Como Artur Segarra tenía alquiló 2 apartamentos, bueno, él tenía ya el suyo y alquiló otro para cometer el crimen, pues Daniel Sancho, por narices, tenía que alquilar 2. Claro, claro. Porque el crimen tiene que imitarse de una manera perfecta. Bueno, Pues hasta ahora no has dado una, ¿eh? el caso. Artur Segarra siempre se desplazaba en motocicleta por Bangkok, era una característica suya. Ahora os voy a enseñar al final del directo una fotografía original de Artur Segarra sobre su motocicleta, para que veáis, bueno, y otra serie de fotografías, lo que se ha imitado aquí. El caso, conforme David Bernat pisa Tailandia, Artur Segarra lo recoge en su motocicleta. Previamente, 2 días antes, Que sepáis que es lo único que se parece. Y ha dicho que hay una sola diferencia y yo digo que solo hay una similitud, que es esta. La de la moto. Artur Segarra se fue a una ferretería y compró todas las herramientas, lógicamente, para descuartizar el cuerpo. Cuchillos, sobre todo la sierra, característica en el crimen de Artur. Daniel Sancho no lo compró todo en una ferretería. Parece que es el que lo compró en un súper. Luego sí, compró alguna ferretería, pero que yo sepa, en una ferretería no lo compró todo. ¿Seguimos sin parecidos razonables? Segarra, esto es muy importante, las bolsas de basura negras y bueno, todos los artilugios que necesitan. Lo siento, pero es lo que hay, chat. Bolsas de basura negras, había verdes, negras, papel film, había otros colores. Había bolsas que se había encontrado de compost. Maika no. No. Parecidos razonables, vamos a decirlo así. Necesitaba, ¿vale? Porque ya lo tenía todo fríamente planificado. Cuando llega David Bernat, lo recoge en motocicleta, se lo sube de paquete, lo lleva directamente al apartamento que había alquilado, ¿vale? Y allí comete el crimen y lo descuartiza. Si bien no lo hace inmediatamente. ¿Ves? Otra diferencia, Maika. Lo tuvo 5 días retenido en el apartamento porque le quiso y le sacó, de hecho, las claves de sus cuentas bancarias. Porque eso es lo que quieren hacer la hermanísima a los padres de eso, que digan dónde están, supuestamente, que creen que tienen el 1.350.000, Maika. Porque aún no te he oído hablar del dinerín. Del dinerín, solo de que lo robó, pero este no robó nada. Los 80.000 euros se iban allí. Si acaso le quitaron a él 9.000. Y esos 1.300.000, eso del levantamiento de capital, de bienes y todo eso. Yo no sé, debo ser muy tontita, pero que no le veo yo la similitud. Bueno, sí, lo de la moto. Lo que Artur Segarra perseguía era sacarle el dinero a este hombre, lógicamente. Y después lo asesina, lo descuartiza, lo mete en bolsas de basura, mete las bolsas de basura en un frigorífico que tenía ahí preparado
Después las monta en su motocicleta y con su motocicleta se dirige al río que cruza Bangkok, Chao Phraya, y ahí tira las bolsas. Arthur Segarra comete un error, comete varios errores, que son las pruebas que se presentaron en el juicio y que provocaron que se le condenara a muerte. El crimen se empieza a descubrir porque las bolsas de basura flotan. Pues otra cosa que no, porque ni flotaron las bolsas de basura ni las tiró todas al río o al mar. Y Maika, yo es que, vuelvo a repetir, lo único que veo, de verdad te lo digo de corazón, es lo de la moto. Lo demás, todavía no veo yo... Bueno, y que los descuartizaron los dos. Todavía no veo yo... Si alguien por Dios lo ve, me lo dice. Porque igual de tanto ver vídeos y de tanto dar información, me pasa como lo de la chica esta. Que la cambie de país. Ya te puedes... A ver, estate contenta que no te mande a Ucrania, ni te mande a Rusia, ni a Israel, que te mande a un país mejor que el tuyo. Que yo, vamos a ver, yo creo que Argentina es mejor que Venezuela, pero bueno, ya que nos ponemos. Error. Entonces, cuando flotan las bolsas de basura, pues lógicamente se abren y se encuentra el cuerpo. O mejor dicho, se van encontrando las partes del cuerpo, porque las bolsas fueron apareciendo poco a poco. La policía empieza a investigar y cuáles son las pruebas. Tampoco fueron apareciendo, porque yo que se les decía, le estaba ayudando a la policía, según cuentan, a encontrar las partes del cuerpo, solo aparecieron en el vertedero algunas. O sea, yo por más que cuentas, no le veo, Maika, no lo veo. Pruebas que se presentan contra Arthur Segarra en el crimen. Prestad atención. Las cámaras de seguridad que lo graban comprando en la ferretería, todas las herramientas para cometer el crimen. Esta fue una prueba que se presentó. Aquí fue en la tienda, en el súper. El súper. Esas que vemos ahí no es una ferretería, es un súper. Es un súper. Que no, Maika, que no me cuadra. Otra prueba que se presentó, las cámaras de seguridad grabaron a Arthur Segarra cuando recogió, o sea, tan pronto David Bernat puso un pie en Bangkok, lo mismo que en el crimen de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, Arthur Segarra lo recoge con una motocicleta y se lo coloca de paquete. A ver, es lo que tiene ir en Moto 2, que uno es el paquete y otro conduce. Y es lo que tiene estar en una isla de cámaras de seguridad que te graban. Eso no le veo yo mayor historia, ¿no? No sé. Y lo lleva conduciendo al apartamento. Esta fue la prueba Sí, la moto hay que conducirla, si no, no va al apartamento. En eso tienes razón, Maika. que se presentó también en su contra. Fue captado por unas cámaras de seguridad donde aparece él conduciendo la motocicleta y la víctima de paquete. Exactamente lo que pasó con Daniel Sancho y Pero es que eso pasa con todo el mundo. Si van dos en una moto, uno tiene que conducir y otro va de paquete. Eso da igual en Tailandia que en España que en Sebastopol. Y te graba las cámaras de seguridad que hay por la ciudad. Pero es que eso pasa en todos los lados. Maika, en todos sitios. En todos sitios. Y sobre todo la moto. Es importante que hay que conducir la moto. Eso es muy importante. Porque entonces si no hubiera habido dos chiquicidios en vez de uno. Arrieta. Tercera prueba que se presenta en su contra. Las cámaras de seguridad pillan a Arthur Segarra conduciendo su motocicleta con las bolsas de basura negras, donde iba el cuerpo de David Bernat, este empresario. Esta fue la tercera prueba. Cuarta. Vamos a ver, Maika. No solo había trozos en bolsas de basura, es que había trozos también en bolsas de esta de compost y esto. O sea, que es que sigo sin verle el puzzle que me estás contando no me entra. Y mira que le estoy apretando. Pero no me entra. En el piso no dejó ni rastro. Lo plastificó entero para que nada para que ¿Tú qué peli has visto? Vamos a ver. Tanto la defensa como la coacusación han dicho que nadie plastificó nada. ¿Eso qué pasa? Que te encajaba bien y lo has metido. Así. ¡Uy! Eso no existe ni en el sumario ni en el zumario. Mira que hasta Triun lo dijo. O sea, fíjate tú, que hasta Triun dijo, se echó las manos a la cabeza y le dijo a la Tuyupa, eso no está en el sumario. Bueno, en este caso en el sumario. Pero bueno, a ti te ha venido bien el chimba, lo meto. Ahora que también lo entiendo, ¿no?
como hemos visto, hagas lo que hagas, la policía tailandesa, que es una policía de un país dictatorial, de una dictadura militar, pues para todo lo tiene ya preparadito, tiene los folios preparados. Si ha muerto alguien, descuartizamiento, con bolsificación en bolsas negras, con moto, parece ser. Y si es un extranjero ya te dicen, mira, todo es cadena perpetua. O sea, eso sí que lo entiendo, porque es lo que estamos viendo. Pero lo demás, chica, sinceramente, es que ni triun te da la razón. No salpicara sangre a las paredes ni a ningún Claro, sitio. claro, claro. La policía tuvo que desmontar las cañerías para encontrar sangre. Yo que sepa, no desmontaron nada, porque no hace falta. Meten un palico y si ven que sale positivo, entonces desmontan las cañerías, pero si no, no desmontan. O sea, pero también es normal, ¿no? Si tú has cortado un tocinillo en la fregadera y sale sangre, que las tuberías haya sangre. O sea, eso es una similitud ridícula porque eso es sota, caballo y rey. Todos los asesinatos que haya habido en un baño, en todos habrá. O sea, eso lo estás ahí metiendo a presión el puzzle. ¿Y sabes lo que pasa con un puzzle que metes a presión que al final hace pumba y se raja el puzzle? Maika. Sangre y grasa dentro de las cañerías, de las tuberías, y poder demostrar que dentro de ese apartamento se había cometido el crimen contra David Bernat. La dinámica es la misma que siguió Daniel Sancho para asesinar a Edwin Arrieta. Más similitudes. Arthur Segarra, similitudes no, imitación exacta. Yo ni Segarra, ni imitación. Fue detenido en el 2016, que es cuando comete el crimen, y despidió a su abogado. En su juicio se dejó defender por un abogado de oficio, porque él tuvo la sangre fría de mantener... Y Daniel Sancho no pasó eso. No, Maika, no. Vamos a ver. Daniel Sancho, cuando ya habló con sus padres y tal, y le dijo que esto no había sido así, que había sido una pelea y todo esto, pues contrató a Balfagón Chipirrás y Marcos García Montes, que imagino que hablaron con este señor de Tailandia y no estaban de acuerdo en llevar la misma línea de trabajo. Y este señor, pues, se fue, el tailandés, pues, que era buenísimo, según todo el mundo era buenísimo, pero vamos, que también no sabemos cómo funciona allí. Tú vas ahí con un abogado, el abogado no dice nada. ¿Para qué? Si ya tiene la policía todo puesto y te ponen... pues mínimo, pues cadena Check, perpetua. malo, Ay, la malo, madre que check, estuvo malo, malo, check, malo, Oye, que malo, yo estoy puesta check, en la malo, peli, malo, neta. check, No me malo, parece bien, malo, ¿eh? check, malo, malo, Enhorabuena, check, Carmen, por malo, esas malo, subs. check, malo, malo. Lo que te digo, eso no fue así. O sea, el abogado que tenían se fue porque querían ir por otra línea que no quería el abogado y como que no ponen un nuevo oficio porque hace igual un nuevo oficio que cualquiera, como ya hemos escuchado en otras ocasiones de personas que han sido, por el delito que ha sido, juzgadas en Tailandia, que los abogados prácticamente no tienen mucho que hacer, los abogados defensores, y bueno, pues se contrató a un grupo de abogados criminólogos aquí en España. Yo no le veo ¿Vosotros le veis la...? No, yo no. Yo no veo la similitud de un caso y otro. En ese aspecto. No veo ninguna, pero en este aspecto mucho menos. En todo momento en silencio. Nunca confesó el crimen. Esto es lo que tiene cabreado a Daniel Sancho, porque aquí Daniel Sancho se vino abajo en la confesión. ¿Por qué? Porque su personalidad no es psicopática. Esto no lo convierte... Hombre, por lo menos es la única que dice que no es psicópata. Hombre, ya vamos, por lo menos no somos psicópatas. Oye, lo de psicópata nos lo ha quitado la Maika, eso está bien. Pero somos muy malos, eso sí, ¿eh? Psicópatas no. Oye, eso es de agradecer, ¿no? ¿Ah? en menos asesino. No sé, es más o menos asesino por ser psicópata. Arthur Segarra es muy frío, él nunca confesó el crimen y lo condenaron a pena de muerte. Entonces, Y Daniel está muy cabreado porque no le han puesto pena de muerte. Está de un cabreo. Él presentó todos los recursos posibles contra la sentencia hasta que en el año 2019 la sentencia se declaró firme. Pero desde el 2017, desde que lo condenaron a muerte, ya lo llevaron al Gran Tigre. Arthur Segarra lleva en el Gran Tigre desde el 2017. Ha sobrevivido a la perfección, está mejor que nunca. Están las fotografías en internet. Vamos, o sea, ¿quién diría que ese hombre está en el Gran Tigre?
Pero fijaros, cuando se celebró el juicio y le preguntó el presidente del tribunal por qué se había ido a vivir a Tailandia, lógicamente no iba a contestar que venía fugándose de una trama de estafas de España. Lo que Eso le es verdad. contestó el tribunal era que él se marchó a Tailandia a descansar y a practicar el Muay Thai, que es el boxeo este tailandés que Arthur Segarra sí practicaba. Daniel Sancho no dijo que se venía a hacer Muay Thai. No, Maika, no. Dijo que venía a aprender cocina, que se quedaba para aprender cocina tailandesa. Y que, claro, como se iba a quedar un mes, se apuntaba a hacer deporte porque le gustaba el Muay Thai. No se parece en nada de lo que decía el uno a lo que decía el otro. Porque si no va a resultar que el que le guste el Muay Thai o el judo o el karate, pues eso es un asesino descuartizador, confeso. Maika, no. No vino a descansar y a hacer Muay Thai, como dices tú que dijo Segarra. Y no dijo lo mismo Sancho. Sancho vino, que yo sepa, a día de hoy, a aprender cocina tailandesa y ya se apuntó al gimnasio porque se ve que es un chaval de gimnasio y le gustaba el Muay Thai ese, pues se puso a hacer Muay Thai. O sea, es que no, yo no sigo perdida. Sigo sin ver la luz, Maika. Sigo sin ver que no, que no. La misma respuesta que Daniel Sancho le dio a su padre. Casualidades, serendipias. Que no es la Bueno, misma, os cuento más chica. cosas. Como en el 2019 ya se declaró firme la sentencia, para que veáis quién es Arthur Segarra, él, por su propia iniciativa, se entera que el rey de Tailandia en el 2020 había dicho que por el día de su cumpleaños iba a repartir unos cuantos indultos y dijo, esta es la mía. Él le escribió una carta al rey de Tailandia, ¿vale? Y lógicamente para que lo indultase tenía que confesar el crimen. Así que, adivinad, ¿qué escribió en la carta? ¿Confesó el crimen? Claro. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al rey de Tailandia para que lo indultase? Lo indultó, ¿eh? Lo indultó. Le dijo, Por favor, ¿le podéis escribir al rey de Tailandia un WhatsApp o un Telegram a ver si he recibido ya la carta de Daniel? Como tiene que ser igual. Igual la recibido y nos hemos enterado. mire usted, es que sí, yo asesiné a David Bernat. Es que tuve con él una discusión y reaccioné violentamente. Lo mismo que ha contado Daniel Sancho. Sí, Daniel Sancho sí leyó la carta, se la pasó el rey. Esa es una primicia que... Es como dicen los seres de luz estos, como dicen. Una filtración, os doy una filtración. ¿Eh? El rey de Tailandia le pasó la carta a Daniel. Me voy a callar, porque si no... Lo mismo, que no es verdad. Ahora os cuento algo. Bueno, entonces, Daniel Sancho, a la hora de imitar a la perfección el crimen, porque ahora se entiende, porque he dicho antes que prefabricó las pruebas, lógicamente las pruebas que se han presentado contra Daniel Sancho son calcadas, idénticas a las que se presentaron contra Arthur Segarra, también tenía que hacer una selección de la víctima, porque él quería encontrar una víctima que fuera lo más parecida posible a la víctima original. Pues mira que lo hizo mal, ¿eh? Mira que lo hizo mal. En vez de buscarse un tío con pasta que no tuviera problemas, buscó a un tío que tenía que salir corriendo de donde trabajaba porque no podía tener nada en el banco. Porque no podía. Es que... Porque debía más pasta que ganaba. Vamos. Vamos, un lecho de virtudes. Un lecho de virtudes. Lo que yo os diga. Que no está bien matar a nadie. Por supuesto que no está bien. Pero que me digas que tiene algo que ver uno con el otro, es que me parece que no has investigado quién realmente era el señor Arrieta. Que era David Bernat. ¿Cómo contacta Daniel Sancho con Edwin Arrieta? Bueno, en realidad Daniel Sancho habló con muchísimas personas por internet, hasta que dio con un perfil lo más parecido posible a... ¿Dónde están las pruebas? Bueno, seguro que Daniel Sancho habló con mucha gente por internet, seguro, yo también. A diario hablo con mogollón, con más de 100 personas por internet, todos los días. Eso sin contar los directos. Pero que... ¿Tú tienes una prueba de que esto sea así? Sí, parece lo de que el programa de Iker, que sí. Esto es impresionante, de verdad. Lo que hay que hacer para vender vídeos, en serio. David Bernat. Edwin Arrieta le vino con el mismo discurso, que había trabajado toda su vida, que tenía muchos ahorros y que tenía decidido, bueno, pues irse a España
a vivir, a Mira si tenía ahorros que el hermano nos está buscando. Da la tía ahí que desespera que no encuentra los millones de su hermano. Anda, pregúntaselo a la Darlene. Anda, pregúntale. ¿Dónde estarán los millones? Los millones, ¿dónde estarán? Esto es para reírse, lo siento, ¿eh? Pero la verdad es una cosa, la verdad hay que decirle a Maika que lo ha hecho mejor que nadie, ¿eh? Por lo menos, ha buscado una historia que no es lo mismo, y el sumario, y las bolsas de basura, y los cuchillos, y la bolsa de basura, y los cuchillos. Oye, por lo menos, ha buscado una historia que se la creerá o no, no lo sé, pero diferente, y nos está haciendo pasar un buen rato. Eso hay que decirlo a Maika, ¿eh? Las cosas vamos a decirlas como son. Que aquí no cuadra nada, Maika. Pero por lo menos has hecho algo que no había hecho nadie. Eso hay que aplaudírtelo, ¿eh? Eso sí que es así. Aunque nosotros hemos hablado de algo parecido, un copycat. Luego veremos el copycat nuestro, a ver qué se parece, si se parece más que el tuyo. descansar, a dejar de trabajar, y entre ellos surge la conversación de hacer negocios juntos. Eso también pasó entre Artur Segarra y David Bernat. Pero es que la víctima, Edwin Arrieta, estaba tan bien seleccionada por internet, y esto es porque Daniel Sancho habló con mucha gente, Que sí, que que es que yo además también, la y no vida mata a nadie. familiar entre Edwin Arrieta y David Bernat es idéntica. David Bernat tenía una hermana que lo quería muchísimo, y él hablaba con ella todos los días por teléfono. Cuando la hermana declaró en el juicio, su declaración es exactamente igual. Pues lógico no va a decir que no lo quiere, que no habla con él por teléfono, es lo normal. A ver. Pero seguramente la hermana de David se llamaba la víctima, sí que ha encontrado los millones de su hermano. Pero la Darlene, uy, aún los está buscando, ¿eh? Aún. Ahí está presionando a la familia Sancho para que le diga dónde está el dinerín. Porque ella cree que lo tiene él. No sé si lo tendrá o no, pero esto es así. O sea que hay otra diferencia. La una habrá encontrado los dineros de su hermano, porque serían dineros limpios, no debería pasta a nadie, y si la debía como mucha gente, pues estará pagando lo que debía y se habrá quedado con el dinero que se habrá quedado. Y la Darlene está aquí, así, buscando 1.350.000 euros, que sepamos, que no sabemos si son más. Pero se ha olvidado de los 80.000 de la policía de Tailandia, eso sí. Si aquí, ahí que no cuadra. Que la declaración de la hermana de Edwin Arrieta, que ella hablaba con su hermano por teléfono todos los días, que su hermano le había dicho que se iba a Tailandia a pasar unos días de ocio con un amigo, y que de repente cuando pisó Tailandia dejó de hablar, o sea, ya no le contestaba los mensajes, ¿eh? Lo mismo que le pasó a la hermana de Edwin Arrieta. O sea, son dos crímenes exactos. Lo mismo que nos hubiera pasado a todos. Lo mismo que nos hubiera pasado a todos con nuestros familiares. Pero bueno, eso es igual, Maika, da igual. Es lo mismo. Exactamente iguales. Bueno, lógicamente Artur Segarra, en El Gran Tigre, se entera del crimen de Daniel Sancho. Hombre, Y Artur claro. Segarra, hombre, Se ha enterado como todo el mundo mundial. Eso es que... Maika... que ha sido el asesino original, ¿cómo no se va a dar cuenta Hombre, claro, él ha sido el más mejor, ¿eh? El jefe, el profesor de Dani. de que Bueno, hasta ahí podemos leer, porque ahora vamos a ver otra cosita, pero ¿qué os ha parecido? No me digáis, ojo, también hay que decir una cosa, no se parecen en nada, en serio que tiene, vamos, ella ha cogido trozos de cosas y los ha juntado, si no apretaban el puzzle ahí les machacó hasta que entraba el puzzle, pero eso sí que hay que decir algo, por lo menos ha hecho algo que no han hecho los demás. De verdad, te mereces, Maika, que te ganar mucho dinerín. Eso sí, manchatín de sangre. Porque en el momento que no lo haces para informar y lo haces para lo que lo haces, es manchadín de sangre. Con esto, el copycat. Esto, la verdad es que hay que darle enhorabuena a Maika, que nos ha hecho otra vez escuchar lo de las bolsas de basura, el papel film, el cuchillo, y las bolsas, y el cuchillo, y las bolsas, y el cuchillo y las bolsas. Por lo menos ha estado bien.
hasta interesante, no me digáis que no. Bueno, dicho lo cual, que me parece bien, que cada uno puede pensar lo que quiera y le doy las gracias porque la verdad nos ha hecho pasar un rato maravilloso. Pero nosotros del tema este, que no lo llamamos copycat, corta y pega, o copia y pega, sí que estuvimos hablando con Laura, ¿verdad? Con nuestra queridísima amiga, la actriz y ya miembro de este canal, de que había un copia y pega en toda esta historia. Pero que el copia y pega lo había hecho el señor Arrieta. ¿No recordáis? Y me refiero que lo vimos ya en nuestro canal de Kids, que por cierto tenemos que retomar ya, si no esta semana que viene, ya. Pero con algo diferente. Con algo muy diferente. Y es con un documental. Sí, te suena. Un documental que hizo el señor Arrieta. Y es un macabro pasado de actor, ¿no? Que tiene el señor Arrieta, que encarnó a un comandante que asesinó a su esposa, la descuartizó y la diseminó. Recordar, se llamaba El misterio de la dama del arroz. Y curiosamente, este sí que se parece muy mucho a cómo fue asesinado, descuartizado y retirado de la circulación el cadáver. Exactamente igual que fue él. ¿Lo queréis ver, chat? ¿Lo queréis ver? Aquí lo tenemos. Al inicio de la jornada, Jorge Perea hurgaba las entrañas de la tierra con su arado preparándola para la siembra que se avecinaba. Transcurría la mañana del 9 de septiembre del año del 2009 en la hacienda San Isidro, a las afueras de Ibagué. Cuando a las 8:30... las palas de su arado se trabaron con un bulto misterioso envuelto en una negra mortaja. Un fruto completamente diferente de las espigas de arroz que estaba acostumbrado a cosechar. Lo que Jorge Perea vio al acercarse y destapar el siniestro amasijo jamás se borrará de su memoria. El azar había llevado a sus manos la peor expresión de la crueldad, la sevicia y el odio. Una cabeza humana. Una testa, brutalmente arrancada de su tronco, desfigurada con precisión quirúrgica, como si las manos que cometieron el atroz crimen quisieran asegurarse que nunca nadie pudiera identificarla jamás. Aterrado, el labriego dio aviso a las autoridades. Una labor titánica contra el tiempo se inició esa mañana tranquila de principios de septiembre. Una tarea que pondría a prueba lo mejor de la técnica forense y el talento humano de fiscales y agentes del orden para revelar la identidad de ese cuerpo, desmembrado y esparcido como basura en un radio de 25 kilómetros. Este se convertiría en uno de los casos más sonados de la historia de la criminalística en Colombia. ¿A qué ser humano podrían corresponder esos despojos? ¿De dónde vendría y quién podría odiarlo tanto para haberle generado semejante sufrimiento? ¿Serían capaces las autoridades de armar este rompecabezas? Especial Espirri presenta El misterio de la dama del arroz. Kilómetro 5, vía Ibagué, Alvarado, 9 de septiembre del 2009, 6:45 de la mañana. El terreno generalmente adornado por espigas de arroz de la hacienda San Isidro se había convertido en la última morada de un cuerpo desmembrado. Varias bolsas con partes humanas yacían esparcidas a lo largo de varios kilómetros, en la vía que comunica al municipio de Alvarado con Ibagué. La unidad de reacción inmediata de la ciudad de Ibagué recibe el 9 de septiembre del 2009 una llamada donde le dicen que en la hacienda San Isidro, a la altura del kilómetro 5 de la vía Ibagué-Alvarado, se encuentran partes de cuerpo humano, en este caso una cabeza
y miembros superiores. Asís Cifuentes fue el primer investigador criminalístico de la Unidad de Reacción Inmediata que llegó a la zona. Su labor consiste en descubrir las huellas y rastros que un posible asesino pueda haber dejado plasmadas en el lugar de un crimen. Descifrar ese lenguaje oculto para los demás mortales. En su trabajo, cada detalle cuenta. Se debe fijar el sitio y se debe visualizar primero para no contaminar la escena. Se debe buscar siempre los elementos que son útiles y que pueden servir a la investigación. Cuando se llega al sitio y se observa la bolsa, se observa la cara con múltiples heridas, al parecer por arma blanca. Lo que llama la atención es la cantidad y la calidad de las heridas. No son comunes observarlas en este tipo de inspecciones a cadáveres. Como armando un rompecabezas macabro, el equipo de las autoridades trabajó durante 4 días en un radio de 25 kilómetros, encontrando sucesivamente 6 bolsas de iguales características con diferentes partes de un cuerpo no identificado, de sexo indeterminado y con evidentes señales de violencia. Nosotros acá en Tolima llevamos trabajando aproximadamente 22 años y era la primera vez que nos encontrábamos ante un caso, en primer lugar con esa dificultad para identificar a alguien, como ese afán de desdibujar esos rasgos faciales, ese interés en acabar pues con esas impresiones dactilares. Y eso significó para nosotros, en primer lugar, pues ser presas, mucha inquietud, preocupación, pero a la vez significó un reto porque esa persona o esas personas que se han encargado de realizar este tipo de actividades sabía cuáles eran las formas de identificación personal con las que normalmente trabajamos. El asesino había arrancado los pulpejos de todos los dedos de las manos. Y lo paro aquí, porque es una de las cosas que me encantaría ver en el sumario original. Yo ahí lo dejo. Si las manos del señor Arrieta tampoco tenían las huellas dactilares. Es algo que me gustaría saber, entre alguna otra cosa. Pero esta es una de ellas. Del cadáver. En los pulpejos se encuentran impresas las huellas digitales de cada ser humano. Luego se entiende que el asesino conocía de criminalística y que quería borrar cualquier identidad del cuerpo. Horas más tarde, el protocolo de necropsia arrojaría más pistas sobre lo que parecía un crimen perfecto. Los médicos forenses descubrieron que los restos pertenecían a una mujer de 25 a 35 años, con 58 cortes hechos con un arma cortopunzante de hoja delgada en el rostro, tal vez un bisturí. Se precisó también que el asesino descuartizó el cuerpo desnudo, pues no se encontraron fibras de ropa en los cortes. El hecho de que el rostro hubiera sido desfigurado para imposibilitar la identificación corroboraba los conocimientos forenses del asesino, quien además había retirado las costillas 3 y 4. Se parece bastante, ¿verdad?, a lo que nos han contado. ¿A que sí? Del cadáver, piezas que también son claves en una identificación. Ustedes no lo saben, pero los que conocen de criminalística sí. La tercera y cuarta costillas son vitales para el estudio antropológico, que determina la identificación, ayudan a indicar sexo, raza, posible edad y estatura de la víctima. Y un detalle más, el asesino retiró las prótesis mamarias que tenía la mujer de 25 a 35 años, víctima de este homicidio. Algo que solo alguien con un conocimiento profundo también en ciencias forenses podría saber. Solo alguien así podría conocer que cada implante posee un código rastreable que podría permitir el reconocimiento en horas, además de dar información sobre el perfil social de la víctima. Hay que anotar que las prótesis de dicha cirugía nunca aparecieron. Finalmente, las autoridades señalaron que por el patrón de los cortes, el asesino sería diestro o derecho, varón adulto, de contextura gruesa y más alto que la víctima. Las lesiones... Bueno, aquí en vez de cortar, supuestamente el cuerpo estaba dañado, la cara, perdón, estaba dañada supuestamente a puñetazo limpio o a golpe limpio, post-mortem, porque ante-mortem se dijo que no, pero dañado. En vez de ser pues con cortes, con golpes, post-mortem. Numerosas que denotan crueldad excesiva y factiblemente la gran cantidad de las mismas, en número mucho mayor que el necesario para causar sufrimiento y la muerte, deben hacer pensar en la posibilidad de un crimen pasional. Para poder haber ocasionado el traslado del cuerpo y los cortes de Crimen pasional, ¿os suena? desmembración, el agresor debió contar con suficiente contextura, musculatura y fuerza como con la que cuenta un varón adulto, tomado del informe oficial. O
de un hombre fuerte. Qué curioso, ¿verdad? Los investigadores del CTI y de la Fiscalía entendieron que este no era un caso común. Por ello formaron un equipo interdisciplinario para iniciar la identificación urgente del cadáver y el paradero del homicida. Los medios de la región hablaban de uno de los peores crímenes de los que se tenía noticia en esta zona del país. Pero la tarea a la que se enfrentaban no era fácil. Reconstruir un cuerpo reducido a segmentos degradados por el clima, fruto de un asesino con conocimientos profundos sobre criminalística, representaba una labor casi imposible. El primer paso era recomponer ese rostro que el asesino quizás desfiguró en pocos minutos. Esta tarea les tomó a los expertos de la Fiscalía varios días, un trabajo arduo y dispendioso. Trabajamos un cráneo en la morgue de la sede de Medicina Legal de Ibagué, cráneo que contaba aproximadamente con 58 heridas abiertas en su rostro producidas con arma blanca, las cuales se fueron secando una por una y realizando la unión de sus bordes utilizando pegante comercial hasta que al fin logramos darle un rostro real a este cráneo y procedimos luego a aplicarle cierto maquillaje para tratar de quitarle esa imagen tan dantesca y poder, pensando en algún momento, llegar a mostrar esa imagen al público a fin de lograr obtener su identificación. Con base en este primer avance, el experto en morfología José Ignacio Ávila realizó un boceto, un primer intento por imprimir vida en este rostro inerte. Una vez ya elaborado. Bueno, aquí lo tenían claro, ¿no? Esto no lo pueden copiar, lo que hiciera o no la policía. Pero oye, ¿cómo murió exactamente, los golpes o el desfiguramiento de la cara, los cortes, etc, etc, etc? Oye, que se parece bastante, ¿no? Esto sí que parece como era un copy-patch, un copycat. El boceto artístico, o sea, se elabora a lápiz, carboncillo. La paso al Face. El Face es un programa donde vienen cada rasgo, aparte de lo que es cabello, su forma, sus peinados, su cantidad, igualmente la forma de la cabeza, su contorno, las cejas, la nariz igualmente tiene su forma, su longitud, y la boca, diferente forma de boca, tanto su tamaño como su forma, mentones, orejas, cuello. Este fue el resultado final, una mujer de aproximadamente 32 años con fenotipo o rasgos hereditarios procedentes del norte de Colombia. Paralelamente, el equipo de lofoscopia, una ciencia que se encarga de la identificación de personas a través de los dibujos dactilares existentes en las yemas de los dedos, en la planta de la mano y los pies, intentaba reconstruir alguna de las huellas que el asesino había cortado en cada uno de los dedos de la víctima. La destrucción del tejido blando era de un 90%. Sin embargo, 2 falanges pudieron ser reconstruidas usando la misma técnica empleada en el rostro. Procedí a hacer el pegado de la parte de tejido que había, tanto en el índice derecho como en el pulgar derecho. Hice varias pruebas para obtener esos registros dactilares. Desde luego entinté los 10 dedos, lo que quedaba de las impresiones dactilares de los 10, para tener de pronto, así fuera una posibilidad mínima con los demás rasgos de las impresiones dactilares. Y observé que el índice y el pulgar derecho daban muy buen registro para estudio dactiloscópico. Este cuerpo sin identificación empezaba a tomar vida. Con un rostro terminado por el morfólogo y una huella reconstruida, el CTI buscó en el programa CIRDEC, una base de datos que ha elaborado el Instituto Nacional de Medicina Legal para el ingreso de información de víctimas no identificadas y de personas desaparecidas a nivel nacional. Nubia Camacho, del Departamento de Lofoscopia, ingresó los datos. Con base en estos 3 factores, que era la estatura probable, estatura, edad y peso aproximado, empiezo a hacer consultas en la base de datos, tanto en el programa como a nivel de departamento. Realicé llamadas a las diferentes ciudades cabeceras del departamento, consultando si había una persona desaparecida con características similares a las presentadas por el cuerpo. 8 días después tenían varias fotografías de personas desaparecidas, varias posibilidades de dar identidad a esta dama encontrada en el arroz. Ellos me trajeron varias fotografías, entre unas 15 a 20 fotografías de personas desaparecidas a todo nivel nacional, las cuales fueron descartadas una a una, porque a pesar que tenía alguna característica, no reunían todos los requisitos para hacer la imagen que yo tenía. Ya finalizando, apareció la imagen de una desaparecida de la ciudad de Cartagena. Me traje la imagen, hice el estudio y les dije a ellos que el parecido era 99.9%. Esa era la persona que estaba desaparecida. Ese era el cuerpo. El 28 de septiembre, 20 días después de que alguien destrozó su cuerpo e intentó desaparecerlo para siempre,
Los investigadores estaban a punto de devolverle un nombre a la misteriosa Dama del Arroz. El martes 8 de septiembre del 2009, el día en que iba a ser brutalmente asesinada, Erika Cecilia Generis, ignorante de su destino, desayunó desprevenidamente con sus hijas y su esposo. Las arregló para ir al colegio y luego pasó la mañana frente al computador. Muchas cosas habrán pasado por su mente. Todo, tal vez, menos que pocas horas más tarde sería brutalmente asesinada. Sistemáticamente desmembrada y arrojada en un campo de arroz por un asesino que la conocía muy bien. Después de varias jornadas, incluso dedicando días y noches enteras a develar la identidad de este cuerpo, los investigadores ya tenían un rostro que coincidía con el de una desaparecida, un nombre y un apellido que podría ser el de la persona desmembrada en Ibagué. Con base en el nombre y apellido de esa desaparecida voy a otro programa, que es el programa de registraduría Prometeo, encontrando que en Prometeo estaba ese número de cédula y los nombres. Y allí en el pantallazo de Prometeo encuentro la impresión dactilar del índice derecho de esa desaparecida. Luego voy, hago unas macrofotografías, las amplío en la pantalla del computador y empiezo a encontrar puntos característicos comunes, estableciendo que ese cuerpo no identificado correspondía al de Erika Cecilia Generis. No obstante, además de la brutalidad que exhibía el caso, otro hecho aumentaba la indignación y el miedo de los habitantes de Ibagué. Erika Cecilia, la mujer asesinada, además de ser joven, bonita y según quienes la conocieron una buena persona, era una madre amorosa, aparentemente centro de una hermosa familia, de la cual era cabeza nada más ni nada menos que el coronel Joaquín Enrique Aldana, comandante operativo de la policía del Tolima, un hombre admirado y respetado por la comunidad. Tenían 2 hijas de 12 y 7 años. Ahora, toda esta familia había sido destrozada por las manos demenciales de un misterioso asesino. Una familia muy respetada en el Tolima y para el momento de los hechos tenía una carrera ejemplar de 21 años al servicio de la Policía Nacional, ocupando varios cargos en departamentos críticos como Arauca, Cauca y Córdoba. En su hoja de vida figuran más de 560 reconocimientos como felicitaciones por su buen trabajo en el servicio a la comunidad. Sin embargo, aunque en primera instancia fue considerado víctima, su propio comportamiento desde la identificación del cuerpo comenzó a cambiar su papel en esta historia y sembró la duda en los investigadores a cargo del caso. Al momento de la entrega del cuerpo, de acá de Ibagué nadie estuvo como presente en ese momento, sino fue su familia materna la que siempre estuvo al tanto de esta situación. Otra cosa que nos llamó la atención fue que el reporte de desaparecida lo habían hecho desde Cartagena y en la ciudad de Ibagué nunca hubo un reporte oficial sobre estos hechos. Según las investigaciones, la última persona que vio con vida a Erika fue el mismo coronel Aldana. La versión entregada a la familia de Erika por el coronel indicaba, según sus palabras, que ella había tomado un taxi la tarde del 8 de septiembre y que nunca había regresado. Según el coronel, la relación con su esposa era distante y ella viajaba constantemente. Por ello, no le extrañó su ausencia. La familia empezó a sospechar. Sí, a nosotros siempre nos llena de duda el por qué no se nos presentan, por qué no nos llaman, por qué no nos da la cara. Puedo juzgar por el no ser de que desconozco los motivos y por qué prácticamente nos ha abandonado en este caso. No sabemos el porqué, las razones, los motivos. Porque, como dice el radio popular, el que nada debe, nada teme. Teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el crimen y el alto perfil de la víctima, se conformó un grupo interinstitucional con la DIJÍN y el CTI de la Fiscalía, en el que se plantaron al menos 15 hipótesis de posibles móviles para el crimen. Desde un psicópata hasta un amante asesino, una retaliación contra su esposo o la posibilidad misma de que el coronel fuera el responsable. Se tienen en cuenta factores que rodearon pues, el crimen, elementos que encontramos dentro de la misma escena. Llegamos a plantear hasta 15 hipótesis, descartando una por una hasta que nos quedó pues, la más contundente, que es la que tenemos en este momento. Al no encontrar amenazas contra la familia Aldana y descartar que se tratara de un homicida serial, desestimaron la posibilidad de una venganza contra el coronel por parte de un enemigo, porque de ser así, su homicida no se habría encargado de arrancarle la identidad a Erika. La forma del crimen parecía relacionarse con alguien mucho más cercano a la mujer, por eso el coronel Aldana se iba convirtiendo cada vez más en la hipótesis que cobraba más fuerza.
una hipótesis que iba a ser respaldada por uno de los equipos más preparados del CTI, la Oficina de Perfilación Criminal, el único grupo avalado por el FBI en Latinoamérica y uno de los 6 existentes en el planeta. La perfilación criminal es una técnica avanzada de investigación que a través de procesos de análisis de escena, análisis comportamental, podemos establecer a través de estos procesos o análisis la perfilación de un posible autor desconocido de un hecho. De acuerdo con su análisis, el perfil del asesino era este. La dinámica posterior, todo es para tratar de borrar a esa persona, y esto nos habla de una relación preexistente intensamente personal. Las maniobras que hizo para desmembrar, desfigurar y demás, actividades particulares que fueron dándose o descubriéndose en el proceso de la investigación, como la mutilación de los pulpejos, la disposición de la tercera y cuarta costilla, etc. Ya eso sí nos orientaba a una persona con ciertos conocimientos del manejo criminalístico o de procesos investigativos como tal. Un estudio minucioso de la hoja de vida del coronel por parte de la DIJÍN encontró que este en 1991 recibió capacitación en criminalística en la Escuela General Santander. Y en el año 2003 fue instructor en la Escuela de Corozal sobre manejo del lugar de los hechos. Luego conocía muy bien sobre evidencias y técnicas forenses. Además, apareció un dato importante: quejas relacionadas a su trato con las mujeres. En cuanto a la parte de la relación de él con las mujeres, en el año 2009 tuvo un llamado de atención por parte del señor Brigadier General Santoyo, en el cual le manifestaba de que tenía que mejorar las relaciones para con el personal femenino de la institución. Pero la investigación no solo se encauzaba por ese rumbo. Era preciso encontrar el escenario del crimen, y una bolsa con las prendas que vestía Erika el día de su muerte, hallada por los investigadores cerca del lugar donde se encontraron las partes de su cuerpo, fue pieza clave para acercarse a un posible escenario. Un indicador de qué circunstancias pudieron haber rodeado el mismo momento del ataque, el encontrarla en vestidos que usualmente era lo que ella utilizaba, era en su casa. Una mujer que nos decían y nos la describían como vanidosa. Ella no salía de esa forma de su casa. Si era cierta la versión de Aldana de que su esposa había empacado, se había arreglado y se había marchado de viaje, ¿por qué fue encontrada muerta con esta ropa tan ligera que tan solo usaba en casa? A finales de septiembre, Aldana abandonó la casa que compartía con Erika y se fue a vivir con su mamá. Días después pidió la baja en el servicio. Los investigadores que adelantaron el caso tuvieron varios elementos como sospechosos, entre ellos el primero, que no haya denunciado la desaparición de su esposa, sabiendo de que era la madre de sus hijos y con la que estaba conviviendo, y esta desaparición la denuncia la hermana y la mamá de Erika. ¿Por qué Aldana no denunció la desaparición de su esposa? Después de la desaparición de Erika, él tuvo un promedio de 20 días para entregar la casa, y en la cual obviamente al entregarla la manda a pintar y le manda a hacer aseo. Pero 22 días para lavar, pintar y arreglar la escena del crimen ¿habrían sido suficientes para borrar todas las huellas? Nos llaman y nos exponen un posible lugar del crimen. Para procesar esta escena se estableció que lo que se debía determinar en este lugar era la presencia de evidencia traza, en este caso sangre. Por consiguiente se utilizaron reactivos para poder identificar e individualizar estos rastros de sangre. Sí, los reactivos probaron, como muestran estas fotografías de la investigación, que la casa de Aldana estaba llena de sangre. Nos dirigimos directamente hacia el sótano de la casa donde se presumía la escena del crimen, de acuerdo a al desarrollo de la investigación y a la teoría del caso, en la cual se procede a una búsqueda minuciosa, logrando ubicar manchas de sangre a la altura de la escalera, del pasillo y del baño, logrando recolectar 5 muestras, la cual una de ellas nos condujo a obtener un perfil genético para Erika Cecilia Lleneres. Efectivamente, era la sangre de Erika. La búsqueda se extendió también a los automóviles de la familia Aldana. Utilizando una técnica denominada aspirometría, se buscó alguna señal de sangre o evidencia del posible transporte de un cuerpo en ellos.
Sin embargo, contrario a lo que ocurrió en la residencia, no se encontró ningún elemento extraño. Los vehículos habían sido lavados minuciosamente el día siguiente de la muerte de Erika. El caso de Erika se sumaba a la larga lista de homicidios cometidos contra la mujer en Colombia. Medicina Legal registró 1.523 en el año 2009, 284 más que en el 2008 y todavía están determinando los del 2010. Por estos días, en una importante ciudad del país ya se ha hecho una marcha para protestar por los 23 homicidios de mujeres que se han producido tan solo en esa ciudad. Medicina Legal afirma que han aumentado los homicidios que corresponden a maltrato de pareja o generados por el esposo. Algunos tan escandalosos, como el del empresario Samuel Viñas, que asesinó a su esposa enfrente de su hija y que ya fue condenado a 45 años de cárcel. O el de Alejandra Díaz Lezama, esposa del concejal de Bogotá Vladimir Melo Carrillo, asesinada por 2 sicarios confesos. Por este caso, el concejal Melo se encuentra detenido y bajo investigación. ¿Sería el caso de Erika y el coronel Aldana uno más de esta clase? Días después se produjo una incautación en la residencia del ahora coronel en retiro, en la que se obtuvo un computador, cuyo disco duro contenía el eslabón faltante de esta cadena macabra que terminaría con la vida de Erika. ¿Confirmaría esta investigación que el coronel Aldana sería el asesino y descuartizador de su esposa? Las investigaciones señalaban que Erika pasaba la mayor parte del día en la soledad. Gran parte de su tiempo libre lo dedicaba a sentarse en su computador, chatear y navegar por la red. El disco duro de su computador, con la huella que la señora de Aldana dejó en él sin saberlo, llegó la tarde del 14 de octubre al escritorio de Juan Ávila, coordinador de informática del CTI de Ibagué. Dentro de la inspección que se practicó al disco duro, se encontró un software espía, en este caso el Messenger Detect, el cual tenía como finalidad de espiar todas las conversaciones que se realizaran en esa máquina mediante el uso de chat. En este caso encontramos conversaciones realizadas casi todas desde Messenger de Hotmail y permitió que la persona que lo instaló pudiera acceder en horas que él le estimara conveniente mediante una clave de acceso a esas conversaciones y poder escudriñar todo lo que se había hecho la víctima en ese computador durante todo el día en que se encontraba en su casa. Indagaciones posteriores permitieron a los investigadores probar que el programa había sido instalado por orden directa del coronel Aldana el 2 de septiembre del 2009 y misteriosamente borrado del equipo al día siguiente de la muerte. Tratar de acceder a él tenía una clave de acceso. Entonces, documentándonos, nos dimos cuenta de que en la máquina ya no se encontraba el software instalado. Nos hizo pensar esto de que la persona que lo había instalado no tenía la suficiente pericia y lo que hizo fue desinstalar el software, más no se percató de que los archivos que él había almacenado o había guardado están en una carpeta oculta dentro de la carpeta del sistema operativo. ¿Por qué le interesaría a alguien borrar esta evidencia que podría contener estas últimas líneas escritas por Erika para que fuera preciso borrarlas del mundo como se pretendió hacer con su cadáver? Los investigadores tardaron bastante en poder acceder a la información. Al quedarse sin medios técnicos, acudieron a sus instintos para romper la clave que Aldana había puesto en la carpeta que contenía los archivos. Recordaron que la persona que instaló el software había visto parcialmente la clave usada por el coronel para acceder. La clave no la recordaba, pero habían sido solamente símbolos numéricos. Y la única pista que nos dio es que el primer número era un 2. Los seriales de los teléfonos de acá del departamento del Tolima inician por 2 y nos dio una luz para decir que nos aportaran todos los teléfonos que tuvieran relación, los teléfonos fijos, tuvieran relación con el coronel Aldana. Efectivamente, los investigadores nos aportaron como primer número el de la casa de la señora madre del coronel Aldana y por sorpresa nuestra, apenas lo ingresamos, accesamos a la información. Los chats fechados entre el 2 y el 8 de septiembre evidenciaban una relación amorosa que Erika tenía con un hombre colombiano residente en Costa Rica. Su lenguaje era íntimo y cordial. También quedaba claro su interés por separarse del coronel. La información estaba completa y el rompecabezas macabro por fin parecía encajar. Para la fiscalía, los últimos momentos de Erika Cecilia transcurrieron así. Al encontrar evidencias gracias al software espía, se puede establecer que evidentemente puede haber una discusión o un hecho violento entre víctima y victimario. Pero que ésta en un momento determinado le da la espalda y es agredida.
por un victimario mucho más fuerte, mucho más alto que ella, con elementos contundentes. La golpeó 4 veces, produciendo un trauma cráneoencefálico severo que la dejó inconsciente. Este ataque como tal fue impulsivo, fue muy corto, fue de un momento de acalorado, fue un momento de explosión, de emoción, de ira, ¿ya?, que generó este ataque. Una vez el victimario entra en contexto de lo que acaba de ocurrir, de lo que ocurrió, es cuando comienza a generar los otros tipos de maniobras, de desfiguración y demás. Corta el rostro 58 veces mientras el corazón de Erika aún latía. Retira los culpejos intentando ocultar la identidad. Luego ya, con su corazón detenido, desmembra el cuerpo y lo mete en bolsas de basura. El día 26 de noviembre del 2009, el juez 5 penal municipal de Ibagué dicta orden de captura a Joaquín Enrique Aldana por el homicidio de su esposa. No obstante, al hacerla efectiva, los agentes descubren que el coronel ha desaparecido. El escándalo por su huida repercutió a nivel nacional, tanto que fue el mismo director de Seguridad Ciudadana de la policía quien tomó cartas en el asunto para lograr su captura. De una parte, la Policía Nacional ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a la persona o personas que nos den información, que nos conduzcan a lograr la captura de este ciudadano prófugo de la justicia colombiana. 15 días después de estas declaraciones, el coronel se entregó a la Defensoría del Pueblo, alegando estar preparando su defensa y temer por su vida. No, que soy inocente. Su juicio iniciaría el 7 de julio del 2010. El coronel alegaba, como lo ha hecho hasta hoy, su inocencia. Mostraron eso a la opinión pública, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno toma la información y en su debido tiempo, como hoy, le he dicho, las cosas no son como son. Y hay muchas cositas que sería bueno que usted le preguntara muy puntualmente al abogado que tiene pruebas, que lo manifestó aquí claramente y que sería bueno que él se los manifestara sobre la manera como se toman las entrevistas a los testigos. Si se le pregunta, si se le coacciona, si se le hacen preguntas de amenaza, si usted no dice esto, si no, y la manera como se hicieron. Entonces lo más importante es que ya en esta oportunidad que estamos mirando las verdaderas pruebas, nos estamos dando cuenta que por ese afán de la Fiscalía de buscar un culpable, se ensañaron contra mí, acabarme mi vida, acabarme mi honor y acabarme mi trabajo. Muchas gracias. Hace apenas 72 horas, 4 meses después del fallo y 6 meses después de que iniciamos este trabajo de investigación, Joaquín Enrique Aldana fue condenado a 33 años y 9 meses de prisión. A la pena principal privativa de la libertad de 400 meses de prisión. La defensa de Aldana anuncia que apelará la sentencia. Por ahora, el ex coronel es un hombre condenado. Bueno, aquí tenéis. Y mi pregunta ahora es la siguiente, ¿no? Según Maika, Daniel Sánchez Móviles que quería copiar exactamente lo que, o el crimen del señor Artur Segarra, y quiere ir al Tigre con él para conocerlo. Ese es el supuesto móvil que nos cuenta Maika. Ella dice que cuaja o casa perfectamente. Dice también que las autoridades tailandesas decidieron no meterlo al Tigre, sino a la cárcel que está, porque saben que lo que quiere es esto, y que supuestamente Artur Segarra también, por eso escribió la carta, las cartas que hicieron públicas en la televisión, y puede ser que esta posiblemente tenga en la cabeza asesinar a Daniel.
Eso es lo que ha dicho Maika. Y yo lo que dejo caer encima de la mesa, y cada uno es libre pensador, que si tenemos que hablar realmente de un crimen copycat, perdón, más se parece al macabro pasado como actor del señor Edwin Arrieta, porque quitando, por supuesto, la actuación policial, que nada tiene que ver, vamos, nada de nada, la forma de matar Daniel a Edwin es, diría yo, que calcadita. Parece ser que es como si Arrieta hubiera guionizado su propia... su propia muerte. Estoy hablando que parece un copycat, ¿sí? O un copycat. Incluyendo, perdón, una cosita también que dejo en el aire. El hecho de que hubo 2 teléfonos móviles que desaparecieron y no sabemos si las claves de esos teléfonos móviles, y digo de los 2, no las tenían personas que no fueran los dueños de los mismos. Y a buen entendedor, poquitas palabras bastan, pero lo que es el asesinato, descuartizamiento, reparto del cadáver, con alguna puntualización, como que no fue cortado con un cúter, sino la cara me refiero, sino con post-mortem golpeado para que no se viera, o no se, a la vista no se viera quién era, como esa duda que tengo yo de cómo estaban las manos del caballero. Yo he oído que no tiene, o tampoco tenía esas huellas, la forma de hacerlo, las partes de hacerlo, todo exactamente igual. ¿Casualidad o causalidad? Cortado, muy bien cortado a bisturí, exactamente igual. Es que lo que es la parte de la muerte, el descuartizamiento y cómo se encontró el cadáver es calcado. Y luego también tengo yo esa pregunta de los teléfonos móviles, esa posible tenencia de claves que no debía igual tener, ¿no? Pero esto sí que es una especulación que algún día, cuando tengamos ese sumario, el sumario de verdad, podemos comprobar. Yo, que sé que sois libre de pensadores, ahí os dejo. Si se parece más a un copycat, el que ha contado Maika, y el que el móvil es, pues eso, el crimen de Artur Segarra, o si parece ser que Arrieta hubiera guionizado su muerte. Parece ser. No pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho. El verdadero móvil es este. El por qué sí, o cómo, o dónde, eso ya no lo sabemos. Eso lo sabremos en cuanto Daniel venga a España. Y ahí lo dejo. Cada uno a vuestro pensamiento. Espero que os haya gustado. Y así acabamos hoy nuestro directo, nuestra última hora. Os veo mañana y ahí os dejo pensando. Bueno, creo que ha estado bien, ¿no? Ha estado muy bien los 3 bloques. Mañana más chat, que os quiero y que muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida.